Hoy, en Diálogos en Confianza, platiquemos acerca del por qué el entorno nos provoca sentimientos de inseguridad. Que si el cambio climático, que si los migrantes, que si la delincuencia, que si el desempleo, en fin. Las emociones y sentimientos que esto nos genera son un reto que debemos enfrentar en la vida cotidiana. No dejemos que el miedo nos paralice. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Diálogos en Confianza, donde, como escuchábamos en esta introducción, hablaremos acerca de lo que nos provoca nuestro entorno. Y podemos pensar, evidentemente, acerca del cambio climático, del desempleo probablemente, de las enfermedades, indudablemente de la inseguridad. Yo creo que es un tema muy amplio que tiene distintos y muy variados factores que nos pueden provocar justamente esta situación. Pero tú, ¿cómo lo vives? Y sobre todo, ¿cómo lo enfrentas? Porque ya iremos desarrollando a lo largo del programa qué tan importante también es la educación en casa, cómo responde mi mamá o mi papá ante tales o cuales circunstancias y por lo tanto cómo lo heredo yo. Pero cuando llega mi momento de ser una persona adulta, entonces tal vez yo cambio un poco ese pensamiento y esa forma de actuar. Bueno, pues compártanlo a través de las redes sociales porque están abiertas precisamente para escucharlas, para escucharlos y que nuestra y nuestros especialistas más adelante vayan respondiendo a todas esas dudas que ustedes nos comparten a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, allí pueden encontrar el Facebook Live, donde además de poder seguir el programa en línea, pueden escribirnos todos sus comentarios. También en internet nos pueden seguir en www.canal11.mx/diálogos. La línea telefónica, tenemos un número para comunicarse y es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y a Lía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Le damos la bienvenida también a todas las personas que hoy se dan cita aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y que más adelante estaremos platicando con ellas y con ellos. Y desde luego, pues saludo con mucho gusto a nuestra y nuestros especialistas y les doy la bienvenida. Déjenme, de hecho, pues de una vez presentárselos. Está con nosotros Bárbara Illán, ella es consultora en temas de género. Bárbara, bienvenida y mucho gusto en tenerte. Encantada, Oscar, con el gusto de estar contigo. Pues es un placer mutuo. Carlos Javier Vilalta, él es investigador del Centro de Investigación de Ciencias e Información Geoespacial, Centro Geo, y doctor en Estudios Urbanos, miembro del Sistema Nacional Investigadores Nivel 3 del CONACYT, estudia los elementos espaciales y temporales del crimen y el miedo al crimen. Carlos Javier, bienvenido y muy buen día. Muy buenos días, gracias. Gracias a ti. Eduardo Calixto González, doctor en Neurofisiología, jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente de la Secretaría de Salud. Eduardo, bienvenido y buen día. Gracias, buenos días, un honor estar aquí. Igualmente Gracias. tenerte aquí. José Eduardo Tapan, antropólogo y psicoanalista y amigo de este programa, desde luego. Bienvenido, José Muchísimas gracias y bueno, pues aquí estamos con un tema tan candente. Por supuesto. Candente, y vamos a medir el termómetro justamente de la opinión del público. Y es que la producción de Diálogos en Confianza salió a realizar la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que te hace sentir inseguro? Vamos a ver qué contestaron. Yo vengo de Catepec. Subir a un transporte público me da una sensación de miedo. Pues a veces la mala situación de las calles, la poca visibilidad que hay, ¿no? El alumbrado muy escaso. El popo, sobre todo. Ajá, mi pregunta sería si nos afectaría aquí en Ciudad de México bastante. Creo que dentro de la ciudad se puede vivir bien. A nivel país, yo creo que también, salvo los fenómenos naturales que en algún momento pudiera ser las inundaciones, huracán, puede ser, pero no lo veo tanto como un riesgo, porque esto de alguna manera se puede prevenir. Yo percibo, bueno, en mi punto de vista, y como estamos en Iztapalapa, mucha gente tiene la idea de que este es un barrio pues peligroso, inseguro, pero la verdad es que no, es muy tranquilo. Aquí yo vivo y es muy tranquilo.
Yo creo que también es cultural, porque si nosotros no estamos informados, nuestra percepción puede ser muy chiquita y podemos creer cosas que los vecinos dicen sin habernos cerciorado realmente de lo que en verdad está sucediendo. Y a veces actuamos muy alocadamente, sin pensar, y yo creo que eso tampoco es correcto. A veces actuamos alocadamente y sin pensar. ¿Qué tanto será que nos dejamos llevar por lo que dicen las demás personas? Porque uno de los entrevistados decía, bueno, yo vivo aquí en la zona de Iztapalapa y se habla de una inseguridad total y la verdad es que yo como vecino puedo decir, pues sí habrá, pero yo me la paso bien o no veo lo que otros perciben tal vez. Ahora, es interesante saber o entender que no es lo mismo para una persona que ha estado acostumbrada a vivir en un ámbito, de pronto cambiar y decir, uy, aquí está mucho mejor o aquí las cosas son diferentes y se vive un poco más inseguro. Ya lo iremos desarrollando a lo largo del programa. Pero entonces, ¿qué es lo que ustedes piensan acerca de lo que nos da miedo en nuestro entorno? ¿Cuáles podrían ser de los principales miedos? ¿Qué los provoca? ¿Qué quiera comenzar? Yo creo que, por ejemplo, algo que yo he estado observando últimamente es las redes sociales. Y las redes sociales se están convirtiendo en un instrumento de uso frecuente que está orientando las decisiones de las personas, su perspectiva, su horizonte, o sea, incluso sus opiniones. Y siento que las redes sociales, estaba leyendo varios tipos de artículos en donde, por ejemplo, hay ciertos sistemas que hacen que lo candente, lo molesto, lo incómodo, lo difícil, se transmita más o haya mayor circulación porque hace que los que están visitando esas redes permanezcan más tiempo. Entonces se busca que las personas estén más tiempo, entonces están enrareciendo el ambiente, incluso, las principales redes, y entonces eso está orientando, por ejemplo, nuestra percepción de todo, ¿no? O sea, de cómo están siendo las cosas y efectivamente, como estaban diciendo algunas de las personas entrevistadas, son cuestiones que no tenemos una idea clara de cómo en realidad son las cosas. O sea, en realidad nos están construyendo un escenario en donde efectivamente se está enrareciendo, y cuando empiezas a documentarte, te empiezas a ver que está tergiversando las cosas, ¿no? Que si la planta nuclear en Veracruz, los residuos radiactivos, y después llegan y oigan, eso no fue cierto. O sea, sí creo que las redes sociales están generando un espectro poderoso para cambiar nuestra perspectiva y orientar nuestra forma de pensar las cosas hacia esos intereses que se estén ahí manejando, ¿no? Que es lo que también se ha llamado como fake news, ¿no? Donde cualquier tema puede agrandarse a como la gente participe en él o pararlo. El cerebro tiene una capacidad de distinguir más rápido lo que es negativo que de lo que es positivo. Ese es un sesgo natural que biológicamente el cerebro hace. Por ejemplo, a ti te pueden decir, oye, qué bien te está yendo, qué maravilloso, qué éxito tan grande. Y tú dices, bueno, es natural, ¿no? He trabajado por él. Y sin embargo, si hay una mala noticia, y si esa noticia por separado sucede otra noticia 2 días después, y dices, bueno, esto no está bien, el cerebro tiene capacidad de ir sumando cada vez lo negativo con una mayor realidad, con una, digamos, estructura, que si suceden los 2 eventos el mismo día, nos colapsa y decimos, bueno, ¿qué me falta? Este es uno de los primeros eventos. Al cerebro le gusta lo inmediato. De tal manera que cuando uno tiene una información y el generador de la información para poner atención nos está quitando, digamos, atención en otros elementos y visualizamos un elemento para tratar de salir, eso hace que tenga algoritmos de redes neuronales para buscar soluciones. En esta búsqueda, entonces nos vamos por lo más rápido, por lo más contundente. Y esto lo tenemos todos los seres humanos. Y otra parte es nuestra evolución ontogenética. ¿Qué significa eso? Que en la medida que yo tengo un evento en la vida, me enseña. Y digo, esto no lo voy a volver a hacer porque definitivamente me recuerda que aquí me asaltaron, aquí me caí, aquí choqué. Lo voy a evitar porque la verdad pues, no me gusta. Eso es natural. Lo que no nos damos cuenta
es que son eventos que seguramente como accidente no volverían a pasar en la misma proporción o seguramente no nos volverán a pasar. Por desfortuna, todos estos eventos nos marcan toda la vida. Hay una etapa crítica en el cerebro, ya con esto circunscribo mi respuesta para dar tiempo a los demás, en donde el cerebro, las redes neuronales que interpretan, las redes neuronales que generan emoción y las redes neuronales que memorizan, se conectan entre los 7 y 14 años. Esto es fundamental al cerebro. En la cultura que estemos, en el país en donde vivamos, hay un dato característico. Si entre 7 y 14 años yo veo violencia, yo veo engaños, yo veo mentiras, yo veo abandono, estas áreas, el hipocampo, giro del cíngulo, junto con la amígdala cerebral, trastocan esta conexión y entonces ya no detono emociones de la misma manera como lo hacen los demás. Y entonces, para mí la violencia va a ser normal, para mí el miedo es totalmente desvirtuado y entonces empiezo a comportarme y la pregunta es, ¿por qué tienes esas conductas a veces tan arriesgadas o a veces no te limitas? La pregunta sería, además de lo que te está sucediendo, ¿qué te pasó entre los 7 y 14 años? Esto es fundamental, entonces es algo que retroalimenta el medio ambiente con nuestro cerebro y cómo lo vamos interpretando a lo largo de la vida. Fíjate qué interesante, porque si tomamos en cuenta los hechos que acaban de ocurrir en la ciudad de Guadalajara, de este granizo que hubo, impresionante. Si tú entonces tienes entre los 7 y 14 años y por primera vez viajas al estado de Jalisco, te toca entonces esta granizada, el impacto que vas a tener probablemente sea pues para toda la vida y digas, híjole, Guadalajara, me lo voy a pensar un par de veces para ir. En cambio, quien vive en la zona cercana, pero que no le fue igual, que en Tlaquepaque tal vez, pues a lo mejor la percepción que tiene es muy distinta. Entonces, todo esto va cambiando un poco de acuerdo, ya lo decía José Eduardo en un principio, de acuerdo a la información que tenemos. ¿Esa va desvirtuando tal vez entonces nuestra percepción? A mí me parece que quizás hay dos niveles. El primer nivel tiene que ver con el tema de percepción. Y entonces yo creo que ahí entra una serie de elementos de carácter social, quizás lo que dice el doctor también, neurológicos, en fin, hay una serie de elementos que dan la percepción. Esa percepción va a variar por edad, por circunstancias, porque, por ejemplo, yo veo que hay jóvenes que tú les dices, oye, pues, en el caso de mujeres, ten cuidado, en Ecatepec se pierden muchas mujeres. No pasa nada. Es decir, su percepción es diferente a la mía, ¿no? Y eso quizás no está mal, porque tiene que ver con esto. El problema es cuando esa percepción, que yo creo que es el gran salto, se convierte en un sentimiento. Y entonces como sentimiento ya yo me limito y entonces no quiero salir o, por ejemplo, no quiero vivir en tal o cual colonia porque sé que ahí había cuestiones sísmicas. Esto lo vivimos mucho ahora en el último sismo. De ciertas colonias como del Valle, Nápoles, sabíamos que no pasaba nada. Entonces todo el mundo decía, allá tengo la percepción y me siento segura. Por eso yo creo que debemos de diferenciar, y bueno, aquí, por ejemplo, el doctor Tapan y eso conoce mucho más, lo que va a implicar una simple percepción a un elemento de sentimiento que puede hacer una limitación, me puede tomar decisiones como esa. Me voy a vivir a otra zona donde sé que no está la falla de San Andrés. Y oh, sorpresa, que viene otro sismo de otro lado y ahora digo, oh, por Dios, ¿no? Mi sentimiento se puede ampliar porque esos sentimientos de sentirme inseguros, que puede traer, no sé, cuestiones de ansiedad y una serie de síntomas que va a detonar ese sentimiento, va a hacer que yo tome decisiones cada vez más extremas o cada vez menos extremas. Y a mí, cuando viajo, siento que Nueva York es muy seguro, aunque digan que no, pues yo ando feliz, ¿no? Y no me ha ido mal, entonces me siento segura. Claro, ¿no? claro. Me siento. Claro. No solamente lo percibo. Ahora, Carlos Javier, tú has investigado acerca de cómo nos afecta en el entorno, pero podemos hablar entonces primero de lo individual para después entonces hacerlo más a nivel social. Claro. ¿Cómo nos va afectando esta situación? Hay que comprender que entorno es contexto y que la sensación de inseguridad es provocada por ese entorno. Y también hay que comprender, y estarán de acuerdo todos ustedes,
que la sensación de inseguridad es natural, igual que la sensación de seguridad y inseguridad. Es una sensación desagradable, pero es necesaria como un mecanismo de supervivencia, ¿no? Desde un punto de vista sociológico, y ya se comentó hace un momento, una explicación que se realiza sobre la sensación de inseguridad o una teoría que se utiliza para explicar por qué me siento más o menos inseguro tiene que ver precisamente con el entorno y lo que se llama la teoría de redes sociales, que no es exclusivamente, digamos, medios como Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Sino básicamente ese contexto que va más allá de nuestras características composicionales, como sexo, edad, nivel educativo, escolaridad, y que tiene que ver con el acceso a la información y la calidad y tipo de información de la que nos rodeamos. Y eso provoca, en muchas ocasiones, lo comentaba hace un momento, esa, digamos, aceleración de la sensación de inseguridad que se vive, por ejemplo, ahora sí propiamente en medios y redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que sí habría que distinguir entre lo que sería una sensación de inseguridad provocada por algunas, digamos, variables como composicionales. Hay teorías de vulnerabilidad que te puede explicar por qué una persona de edad mayor o muy joven tiene una sensación o un impacto más fuerte de inseguridad frente a un evento. Hay vulnerabilidad social, vulnerabilidad física, pero también hay explicaciones sociológicas al respecto de, por ejemplo, de redes sociales, etcétera, ¿no? Y la forma, sintetizando, la forma en que tratamos de entender la sensación de inseguridad desde la sociología es tratando de partir o dividir esos componentes o factores que te hacen sentir más o menos inseguro. Pero de arranque, definir también inseguridad de manera disciplinaria o únicamente disciplinaria siempre es muy difícil, ¿no? Hay muchas fuentes de inseguridad, es un concepto, puede ser muy elástico. Una cosa es miedo al crimen, otra cosa es sensación de inseguridad, una cosa es inseguridad en el sentido de qué cosa, porque se puede mezclar con enojo, puede tener una medición muy transicional, el sentido del humor o el estado de ánimo del día, etcétera. Y entonces, pues ya mis compañeros aquí ya te han comentado y ya han soltado varias teorías al respecto, ¿no? Claro, y es que, como bien decías, el miedo es inherente a los seres humanos, pero ¿qué es lo que hacemos con ese miedo? Es lo que nos va a distinguir, cómo vamos a actuar y a responder ante tal sensación. Vamos a continuación a ver y a escuchar el testimonio de Marco Antonio Bautista para darnos cuenta también de cómo lo viven otras personas que tienen otra percepción debido a su pues capacidad. Vamos a ver lo siguiente. En mi caso, yo no tengo precauciones especiales, no tengo un cuidado específico. Por mi trabajo puedo llegar lo mismo a este lugar a las 11 de la noche o salirme a las 6:30 de la mañana y me desplazo por lugares muy diferentes. Lo mismo ando en Santa Fe que en la Colonia Guerrero. Entonces, mis ambientes de trabajo son muy variados y no tengo un cuidado en especial. Un espacio ordenado es un espacio ideal para nosotros, porque eso nos permite ubicarnos en los movimientos, cómo desplazarnos y obviamente en cuestiones de seguridad, ya sea geográfica como humana, sería mucho más sencillo, ¿no? Lamentablemente la ciudad es una ciudad muy difícil, no es nada sencillo y hay zonas especialmente complicadas. A veces se desarrolla cierta sensibilidad, sobre todo si alguien te viene siguiendo. A mí me pasa que si alguien va detrás de mí, aunque no lo escuche, aunque no exactamente esté escuchando sus pasos, me doy cuenta que algo está detrás de mí y que es constante. Eso me pone muy nervioso generalmente, ¿no? Yo sí he sabido de casos de compañeros que han asaltado pues, en los últimos años, ¿no? Algo que nosotros comentábamos que no se daba. Antes se pensaba que por el hecho de tener una discapacidad visual, como que los ladrones te respetaban. Y ahí llegamos hemos conversado y decimos, ahorita ya no salva absolutamente nada. Creo que va a depender mucho de la persona, insisto, del ambiente en el que se mueva, de los lugares, porque hay zonas mucho más difíciles que otras. Bueno, pues muchas gracias a Marco Antonio Bautista, que también es amigo de este programa, especialista que ha venido varias ocasiones. Presentamos este testimonio, evidentemente, por la discapacidad con la que vive Marco Antonio, que es la vista.
Ahora imagínense entonces, ¿cómo lo vive cada una y cada uno de ustedes? ¿Y cómo lo vive una persona que tiene una discapacidad, que vive con alguna discapacidad? Puede ser motriz, visual, auditiva, en fin, de cualquier tipo. Creo que entonces las cosas o la percepción va cambiando. Muy interesante todo lo que él dice, porque obvio, pues se tiene que desplazar debido a su trabajo a distintas colonias de un estrato socioeconómico muy diferente, y lo mismo puede estar en la zona de Polanco a las 11 de la noche que por Iztapalapa, y entonces ya no es lo mismo. Además de, pues, cómo están las calles, obviamente. Para él probablemente, pues, el alumbrado dirá, pues no me afecta, pero sí va percibiendo que entonces hay más personas detrás de él y utiliza el resto de sus sentidos para alertarse un poco. Entonces, sí creo que tendríamos que abrir nuestro horizonte y nuestro panorama para entender que la percepción de cada persona es distinta. Yo podría, por ejemplo, a esta ecuación que está presentándose en la cápsula, un ejemplo que todos vivimos con mucha claridad. No es lo mismo la inseguridad por diversos factores que tenemos las mujeres a los hombres. Es decir, ya también el tema del género va a condicionar mucho. Y yo siempre he dicho, cuando en algunos grupos se habla de que las mujeres o los discapacitados, o las personas que tienen una discapacidad o los añosos pueden ser grupos vulnerables. Y yo digo, no es que sean grupos vulnerables. Puede haber situaciones de vulnerabilidad, puede haber factores de riesgo, pero si yo viviera en Suiza, no tendría los mismos elementos de inseguridad, y hablo de todo tipo, porque desde las parejas, o sea, actualmente muchas jóvenes que dicen, pues me voy a casar o voy a encontrarme un novio. Sabe Dios qué novio les toque y qué esquemas de inseguridad, ¿no? Si me voy a casar con un maltratador, si va a ser un desobligado, qué sé yo, ¿no? Es decir, sí hay componentes de pronto que tenemos que ver, y quizás aquí ya estamos llegando a que por sector y por persona, ¿no?, tenemos inseguridades diversas que se sumarían a la experiencia personal, ¿no?, que es un poco lo que aquí los otros compañeros del panel dicen. En la medida en que yo tengo una experiencia particular, pues voy a tener cierto bagaje que llevo a mis inseguridades. Creo que acabamos de ver un ejemplo perfecto de lo que es tener una fuerte sensación de inseguridad a razón de que se tiene una menor capacidad de repeler una agresión física, ¿no? Lo cual puede aumentar, digamos, multiplicar ese efecto de miedo y sensación de inseguridad que evidentemente afecta directamente la calidad de vida de la gente. Pero además pueden haber muchas más interacciones, como por ejemplo el hecho de tener esa vulnerabilidad física o social, pero además estar en un entorno de haber sido previamente victimizado. O sea, la experiencia traumática de haber sido víctima de un delito permanece durante mucho tiempo. Depende del delito, ¿no?, o depende de digamos, el daño que te hayan hecho. Pero, por ejemplo, en estudios que se han realizado de víctimas de secuestro, por ejemplo, el daño que persiste y la afectación en la calidad de vida y la alteración en las rutinas diarias que son provocadas por ellos son mucho más duraderos, y en ese punto sí es difícil de superar o rebasar esa sensación de inseguridad. Es muy difícil regresar a ese nivel o entorno de normalidad de cómo eras, ¿no?, frente a otros eventos que pueden ser mucho más, pues de menor daño, etcétera, ¿no? Quizá aquí un tema importante con todo esto tenga que ver con que efectivamente el entorno, esto que está diciendo Bárbara alrededor de que, o sea, una cosa es México y la otra cosa es Suiza, frente a las mismas circunstancias. La persona entrevistada estaba hablando como si, digamos, el nivel de violencia hacia la población vulnerable hubiera ido creciendo, porque dijo, bueno, antes se pensaba y ahora ya no es así, lo cual es una percepción de él, porque siempre ha sido así. O sea, si ustedes ven la película de Luis Buñuel, Los Olvidados, recordarán cómo un grupo vandaliza a una persona que no tiene pies, y todo ese tipo de cosas, o sea, entonces su propia percepción de que quizá antes se sentía más seguro, pero por ignorancia, porque finalmente la situación de violencia existía. Yo mismo fui, digamos, estuve en un secuestro express, yo fui víctima de un secuestro express, y entonces sí, ese tipo de situaciones en donde lo que está diciendo Bárbara, o sea, ¿quién es la población vulnerable actualmente? Sabemos que ya un tipo que va a atracar
no es un tipo que va a atracar y va a sacar un cuchillo, sino va a haber 5 personas con armas. O sea, ya la situación de la violencia ha alcanzado ciertos niveles que vulnera a todos nosotros. O sea, ya somos población vulnerable y efectivamente las mujeres, ¿no? Entonces sí creo que esta percepción de la violencia en una sociedad como la mexicana, con un entorno en donde continuamente nos sentamos, ya no hay reunión en México en la que no se comience a platicar como los estragos de la vida, de quién fue secuestrado, quién fue robado, todo ese tipo de cosas ya es parte de la vida cotidiana. Todos nosotros hemos modificado nuestros hábitos de vida, o sea, ya lo que hablábamos antes de salir al aire, de cómo finalmente tenemos que tener una noción incluso de horarios, zonas, cosas para poder habitar la ciudad y saber a qué horas y en qué zonas no debemos ir, en qué circunstancias. O sea, creo que esta percepción de alguna forma y este miedo, es verdad que es un miedo que nos puede llevar a paralizarnos, pero también lo que es importante aquí es que no es incausado, ¿no? O sea, hay una serie de elementos en el entorno, en las redes sociales, en todo esto, que enrarecen y dificultan nuestras formas de vida, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues es momento de hacer nuestra primera pausa, pero no se vayan, continuamos con mucho más aquí en Diálogos en Confianza. El amor ahuyenta el miedo y recíprocamente, el miedo ahuyenta al amor. Y no solo al amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad. Y solo queda la desesperación muda, y al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Aldous Huxley, novelista y poeta inglés. Próxima emisión de Vida Digital vamos a hablar de un tema sensacional, hacking o el hacker. Es esta persona entusiasta, curiosa, que tiene muchos conocimientos de informática y a veces no tiene ningún conocimiento de informática y sin embargo se le sigue considerando como un hacker aquel que innova, que descubre, que mejora las cosas, que irrumpe y que bueno, que tiene conocimientos que son esenciales y además asombrosos para hacer cosas diferentes y estar mucho mejor en términos generales, tanto en nuestra vida real como digital. Así es que hacking va a ser nuestro tema próximo en Vida Digital, en Diálogos Fin de Semana. Soy Rocío Brauer y te espero con 4 estupendos especialistas para que también veamos cómo las chicas son hackers y va a haber 2 especialistas chicas que nos van a hablar precisamente de sus conocimientos en este sentido. Así es que no te lo pierdas, te esperamos próxima emisión de Vida Digital. Bueno, he tenido varios eventos fuertes. El primero que recuerdo fue cuando me llamaron para decirme que era alguien de la familia michoacana y que me estaban siguiendo. Me llené de pánico y casi me secuestran en ese momento con el pensamiento, ¿no? Posteriormente nos extorsionaron telefónicamente. Otra ocasión se nos metieron y nos robaron unas computadoras, ¿no? Y la última fue que de mi casa, donde yo rentaba, donde vivía, de pronto un día llegó una orden judicial que teníamos que desalojar y nos echaron literalmente a la calle. Rompieron la puerta, mi esposa estaba sola. Y cuando nos sacaron todo, después nos dimos cuenta que nos habían robado muchísimas cosas. Entonces, ante todo esto, pues hay una lesión a tu seguridad personal, a la confianza en las autoridades. Afortunadamente tenemos una buena red de apoyo. Nosotros mismos estamos en terapia y eso nos ha dado elementos para levantarnos, ¿no? Somos gente trabajadora, somos gente no rencorosa. Sí, por supuesto que da siempre un trauma, ¿no? Por estrés postraumático, ¿no? Nuestras reacciones han sido diversas. En el caso de mis hijos, mi esposa, pues yo veo que les ha durado más tiempo este efecto, ¿no? A mí mismo salgo a la calle y pues salgo mirando para todos lados, ¿no? Traigo una sensación de paranoia, como de en qué momento va a pasar algo. Y la manera de compensarlo es pues confiar en que sí tengo que estar alerta, confiar en que al yo platicar estas cosas drenas la angustia, drenas el temor. Yo en mi caso pues
creo en Dios y tener un equilibrio para seguir la vida, ¿no? Con gozo, con alegría. Sí creo que si nos quedáramos como pensando todo el tiempo en el miedo, en el no intentar olvidar estos eventos, podría convertirse en una tortura, ¿no? Y en una forma de sufrimiento que puede hacer que esto sea mucho más complejo, mucho más desgastante de lo que ya es por sí mismo. Bueno, pues le agradecemos mucho este testimonio anónimo por haber compartido pues todas sus vivencias que evidentemente pues no son nada sencillas y ocurren. Esta es la realidad. No estamos haciendo este programa con el fin de provocar miedo, mucho menos pánico. Es simplemente reflexionar acerca de lo que nos está tocando vivir en nuestro país, pero también en el mundo. Los cambios que se están dando por todas partes, la verdad es que es innegable. Ante sucesos de tal naturaleza, creo que lo que tenemos que hacer nosotros es conciencia, no evadirnos de esa realidad, pero tampoco paralizarnos. Exactamente. Que eso es lo que nos llevaría a un detrimento de la calidad de vida de todas y de todos. Y para eso es que estamos haciendo el día de hoy un programa como tal. Insisto, no queremos provocar el miedo o azuzar un poco más la desconfianza en la población. Es saber con qué contamos, en qué momento estamos y qué es lo que podemos ir y hacia dónde nos podemos dirigir. Él mencionaba puntos muy interesantes como estrés postraumático, esta paranoia que se va sintiendo. Y ya habíamos mencionado en algún momento anterior la histeria colectiva. Entonces, para ir desmenuzando poco a poco y entenderlo muy bien estos términos, ¿cómo los podemos diferenciar y qué es cada uno de ellos? La primera parte de la respuesta que yo voy a dar es que todos tenemos una capacidad para manejar y para manifestar el estrés. En algún momento esto puede ser desde la paralización, o sea, me quedo totalmente absorto, no, es un condicionamiento de sentirme como congelado y esperar. Es incluso un mecanismo que tenemos biológicamente desde el punto de vista neuronal para evitar un daño. Yo puedo quedarme parado y tal vez con eso responder después de una manera más inmediata al evento. Lo que sí quiero decir claramente es que esto genera conexiones neuronales de forma inmediata. Estoy hablando de segundos que pueden mantenerse durante mucho tiempo. El dolor, el miedo, la sensación de pérdida, todo lo que está pasando en ese momento es tan fuerte y sin embargo se circunscribe en tan solo 15, 10 minutos que eventualmente cuando preguntamos, oye, ¿qué pasó después? Queda prácticamente el cerebro desnudo en el contexto de decir, no me acuerdo, solamente me acuerdo de lo que pasó en ese momento y es muy fuerte. Ese miedo es lo que consideramos como estrés postraumático porque cualquier detonante que se le parezca, entonces empezamos a sentir la misma sensación. De tal manera que, primero, es una memoria, segundo, es un proceso que está tratando el cerebro de evitarlo, pero que al mismo tiempo nos genera una liberación de estados hormonales muy fuertes, que primero nos desgasta emocionalmente, nos desgasta bioquímicamente, los niveles de glucosa, los niveles de grasas van cambiando, se va deteriorando, por ejemplo, algunos órganos a nivel cardiovascular, a nivel hepático y a nivel cerebral, que eventualmente nos damos cuenta que después de estos tipos de traumas nos ven y nos dicen, oye, ¿qué te pasó? Porque parece que hubieras envejecido. El nivel de oxidación es muy fuerte y en tal manera que todo pareciera que se pasa en ese aspecto de la vida. Es inmediato y sí lo tengo que decir abiertamente por quienes nos están viendo y quienes han pasado, porque es diferente la experiencia de un, entre comillas, especialista a quienes lo han vivido. Y dice, bueno, a mí sí me ha pasado eso, pero este hombre parece que no explica lo que a mí realmente me pasa y yo sí siento esa gran diferencia. Lo que sí tengo que decir abiertamente es que si no hay un especialista que ayude esto, ese problema va a contaminar todas las áreas con las que vivimos. La familia, el trabajo, la convivencia, desde cómo manejo, cómo salgo a casa, cómo regreso. El otro punto esencial es que el proceso de paranoia también lo aprendemos en ciertas etapas en la vida y lo jugamos. ¿Quién sino nosotros somos lo más importante de nuestra vida? Tenemos genes egoístas y al vernos decimos, es que yo soy el más importante. Si hay buena salud mental, nos vemos al espejo y digo, esa persona, o sea, viéndome al espejo, es lo más importante de mi vida, porque si yo no lo pongo en ese aspecto, y si yo pongo a alguien,
Entonces, ¿cómo quiero querer a alguien? ¿Cómo quiero disfrutar algo si no me quiero a mí primero? Entonces, en ese contexto el cerebro enmarca y dice, bueno, te debes de cuidar, debes de comer, no debe de haber dolor. Cuando siento que algo está amenazándome, el sentimiento de paranoia es muy grande porque dices, no puedo con esto. Si en este contexto junto los dos eventos, siempre que hay un elemento negativo en nuestra vida, un impacto que nos va a cambiar la vida, que se va a ver la vida después de eso, entonces digo, sí, soy paranoico porque creo que me va a volver a pasar y sí tengo un estrés que entonces tengo que manejar adecuadamente. Lo que quiero terminar con esta participación muy puntual es que así como es muy importante saber que lo tenemos, identificarlo, porque a veces ni siquiera lo vemos. Si yo le preguntara a cada uno de nosotros que estamos aquí en el estudio, a quienes nos están viendo, oye, ¿tú tienes estrés? La gran mayoría diría, no. O sea, pero ¿qué es estrés, no? O sea, y la respuesta es, pues que no comas, que no duermas, que te quieras dormir estando cansado. A ver, duérmete, ¿no? Algunos sí, a lo mejor me dicen, sí, yo me acuesto y adiós. Pero duran casi una hora dando vueltas en la cama. O se despiertan a las 3, 4 de la mañana. Me estás no espiando, comieron. ¿verdad? No, bueno, estamos así, ¿no? Y te das cuenta que dices, ese es el estrés que estoy hablando. Ese es el impacto. Y después ver cómo estás cambiando de peso. O sea, estás subiendo de peso, estás bajando de peso. Y estos elementos que a final de cuentas nos damos cuenta que es tan común, pero como lo hemos normalizado y decimos, ¿te acuerdas cuando nos asaltaron? A partir de ahí seguramente cambiaron algunos patrones. Este contexto en general, sin llegar a normalizarlo, tenemos que decir que también es esencial porque sin él, sin esta conducta, no nos adaptaríamos a estos procesos y seríamos vulnerables a todo, ¿no? Entonces, bueno, ya, segundo asalto, ¿no? Pues ya hasta se lo das así, que le vaya bien, señor asaltante. Ese problema, ¿no? O sea, me tengo que cuidar y decir, hoy ya no voy a poner la bolsa así, y si me voy a comprar una bolsa, me la voy a poner de tal manera, y no voy a cargar la computadora, o el teléfono celular de plano, mejor. Ese tipo de cosas, entender lo que, aprender de esos errores, o bueno, de esa experiencia, es evitar tratar de que vuelva a pasar con la misma magnitud. Finalmente, si al cerebro le enseñas que alguien me asaltó o nos asaltó platicando, en un sitio en donde parecía que nada más nos asaltaron a nosotros y todo el mundo se dio cuenta y nadie actuó, que es algo también que indigna, dicen, pero ¿por qué no hicieron nada? Y los demás así de... ¿Por qué Hoy sabemos que entre más personas hay, psicología de grupos, menos se involucran en el evento. Tiene que haber pocas personas para que decir, oye, está pasando algo. Pero si está alrededor de muchas, estoy hablando por arriba de 20, las personas dicen, volteate porque están asaltando. Eso lo debemos de entender en todas las culturas. Contexto, nos sentamos otra vez y decimos, aquí nos asaltaron. Ese evento de poner una nueva memoria sobre la anterior, que fue muy dura, es uno de los principales factores para salir, y nos los dirán con muchísimo más detalle el especialista, porque entonces sustituyes memorias que no son buenas y que nos están limitando. Contexto general, sí tenemos que aprender, nos tenemos que dar una explicación de lo que está pasando y tenemos que ir tal vez por momentos con especialistas para que nos ayuden a llevar de mejor manera este proceso. Fíjense que en el caso del estrés postraumático, que empezó por desastres naturales y por la posguerra. Sí. Y después, ahí por 2005, lo estudiaron para los delitos violentos. Y aquí en la Ciudad de México hay un estudio que establece que, por ejemplo, cuando hay robo a casa-habitación o cuando hay un secuestro, hay más de 60 síntomas. Sí. Entonces, lo que tú mencionas es muy importante, porque si a mí me pasó un evento de este tipo, debo de tomar algún apoyo terapéutico, revisar para ver cómo voy a vivir con eso, sí, cómo lo voy a manejar. Porque hay un tema que aquí no hemos visto, y es que cuando yo he sufrido un estrés postraumático, desarrollo una hipervigilancia. Es decir, me vuelvo más vigilante que el común. Pero si a mí, por ejemplo, robaron mi casa y yo digo, no, ahora voy a estar vigilando todo, curiosamente, o me atropelló un coche, por ejemplo, y digo, no, ahora le voy a tener cuidado todo, me voy a fijar bien al atravesar la calle. Cometo más errores por ese estado de hipervigilancia que si nunca me hubieran atropellado. Entonces, son elementos que no hay que dejar a que lo voy a olvidar. No se olvida. Yo creo que más bien, y aquí Eduardo nos lo puede explicar mejor, se almacena toda una serie de circunstancias que están ahí y salen en el momento como esto. A mí me preocupa mucho el tema de la hipervigilancia, porque me va a hacer caer o cometer y digo, qué mala suerte. Claro.
ya me atropellaron 3 veces. Y uno dice, pero ¿cómo? Pues porque siempre paradoja. Hay una hipervigilancia que me hace atravesarme más rápido o dejar la llave puesta afuera de mi casa. Que esos son los temas que tienen que ver con la inseguridad. 2 puntos, José Eduardo, bien importantes. ¿Por qué es importante saber qué es el estrés postraumático? No exagerar en decir, yo vivo con estrés postraumático sin estar tal vez diagnosticado como tal, que entonces se banalice el término cuando es algo bien importante a considerar. Y 2, si yo no tomo terapia, entonces, ¿cuáles pueden ser los riesgos de que continúe entonces este estrés postraumático? ¿Y cómo puedo crear redes de apoyo para irlo trabajando poco a poco? ¿Qué tan importantes son? O sea, a mí me gustaría como plantear varias cositas ahí que se han estado discutiendo. Uno, sobre todo que nos están viendo, es que, o sea, no siempre las experiencias pueden ser recabadas por nosotros y convertidas en experiencias. Los eventos, para que se conviertan en experiencia, tenemos que tener la capacidad de convertirlo en experiencia. Si yo soy un bateador de béisbol y estoy diciendo tengo que batear la pelota porque tengo la bola, o estoy en el tenis, es que ahora sí tengo. Si no estoy en el timing de estoy jugando y tengo esa voz súper yoica, que es esto que están hablando de me tengo que estar cuidando, todo, lo que hago es desatenderlo todo, porque estoy en este monólogo, diálogo súper yoico, dice que hay una supuesta vigilancia que lo que hace es generarme una visión de túnel y donde dejo de advertir las cosas. Entonces, ese sentido, para que la gente lo entienda, es esta supervigilancia en donde nos estamos regañando, nos estamos diciendo, estamos ahí, pero perdemos el sentido de timing, el sentido de estar ahí en las circunstancias sin tanto diálogo. Eso sí nos permite advertir cosas. También algo que creo que es importante, como tú lo mencionabas, es que este es un fenómeno nacional, pero es un fenómeno mundial. Entonces, o sea, si queremos ser ciudadanos, si queremos ser peatones, si queremos vivir en las ciudades, tenemos que informarnos cómo se hace eso. Ya no se puede hacer como animalito así de forma espontánea y natural que salgo a la calle. Sabemos, por ejemplo, lo que está diciendo Bárbara, que hay bares que ponen bebidas adulteradas. Entonces, ¿eso es verdad o es mentira? Es verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar medidas al respecto para ir disminuyendo los riesgos. La mayoría de los asaltos, de todo ese tipo de cosas, no son cosas que estén planificadas, excepto los de robo a habitación, a casa habitación. El resto son cuestiones oportunistas. Entonces, si yo voy a ir al súper y voy a ir al súper con unos tacones de 10 centímetros, no sé ni cuántos centímetros tengan, pero digamos muchos centímetros. Varían, Eduardo. Varían. Hay de 5 a 10. De 5 a 10, bueno, que van de 10, con minifalda y con las bolsas del súper caminando por la calle, están generando condiciones de vulnerabilidad que los asaltantes están buscando. Si uno está dialogando en el coche, afuera de una casa, ese tipo de cosas son lo que los maleantes esperan. Entonces, si nosotros estamos advertidos de eso, debemos de alguna forma generar toda una cultura que nos permita vivir bajo estas circunstancias, no negarlas. Todos los que las niegan, lo que van a generar es condiciones de riesgo. Ahora bien, bajo estas circunstancias, yo creo que es claro que debemos de tener cuidado. Eso significa que voy a estar como con una vigilancia extrema en donde me siento paranoico. ¿Quién sabe qué cosa sea ser paranoico? Porque de alguna forma el propio Michel Foucault hablaba del panóptico, esta idea de sentirnos vigilados por todos lados y demás. Entonces, bueno, ¿qué es esto de lo paranoico? Yo lo que creo simple y sencillamente es decir, efectivamente vivimos en circunstancias de riesgo. Es verdad que hay que tomar información. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para mantenernos más a salvo? Hacer todo lo que esté de nuestro lado para que se disminuya esa vulnerabilidad. Y bueno, si nos toca, pues nos toca. Pero si generamos las condiciones para que nos toque, no podemos después estar como ese concepto de alma bella, de ups, recorcholis, ¿por qué me tocó? Yo andaba solo caminando por Reforma a las 11:30 de la noche por eso. O sea, es que eso es correcto. No es correcto que eso suceda, pero sucede. Claro. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, sí creo que estamos en condición donde tenemos que ser como ciudadanos, como peatones informados, entender cómo es la violencia y normarnos con esos criterios.
Sí creo que una vez que hemos sido vulnerados, lastimados, vejados, robados, secuestrados y todo ese tipo de cosas, son experiencias muy fuertes y efectivamente tienen un efecto multiplicador. Entonces, si no se atienden, si no, van a ir no solo lastimando nuestras vidas, sino la gente que está a nuestro alrededor, porque los vamos a ir enrareciendo y contaminando con ese tipo de experiencias. Que déjame hacer una precisión. Creo que lo que acabas de decir de ir con los tacones, la minifalda, no es con el objetivo de estandarizar o más bien de decir que este estereotipo es el que va a provocar. No, tú tienes derecho a vestirte y andar como tú lo prefieras. Si vas al súper, corres un riesgo mayor porque quienes están dedicados a esto están observando la vulnerabilidad de las personas. Eso te convierte en una persona, hombre o mujer, con mayor riesgo a ser asaltado y que es que no hay que ponerse puede en riesgo. escapar. Exacto. No hay que ponerse en riesgo. O sea, la verdad es de que las jóvenes, las mujeres, tenemos derecho a andar en chorcitos, microchorcitos, sí, pero en una sociedad donde todavía el respeto, la violencia que se puede ejercer hacia, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad también tiene que tener ciertos parámetros de vida. El problema es donde nos tocó vivir, ¿no? Y entonces, en función de eso, sí tenemos que tomar las precauciones debidas para no ponernos en riesgo. Y no es que no tengamos derecho, pero simplemente como un esquema de autoprotección, pues. De tener la información, como decía José Eduardo, y estar entonces en la conciencia de. Un anónimo nos comparte: lo que a mí me provoca mucha inseguridad es que alguien me acose en la calle. En esta otra llamada, Roberto Loyola nos dice: si uno se defiende de un ratero o invasor de casa, que se está dando mucho, yo voy a defender mi integridad y propiedad con todo. Y lo que me da mucho miedo es que el daño que le infrinja o hasta la muerte al ratero es que se me van a venir encima los derechos humanos. Ese miedo lo tiene mucha gente que yo conozco. Los derechos humanos se hicieron para perdonar al ratero, así lo interpreta. Miguel Ángel Torres: viajé a Guadalajara en 1986 y sentí la inseguridad muy fuerte. Estaba muy vacía la ciudad y no eran vacaciones. No había gente y no había tráfico. Tuve una inercia muy fuerte de regresarme a mi ciudad. Enfrenté el miedo y no sucedió nada, pero no se me olvida el mal momento a pesar de que no soy de allá. María Dueñas de la Madrid nos dice: nunca me ha pasado nada de que me roben o me secuestren, pero sí me pasó a finales del año pasado. Como estoy separada de mi familia y vivo sola, recibí amenazas por Facebook de una amistad de mi hermano mayor. Me decía que me cuidara mucho porque sabía a dónde iba y qué era lo que hacía. Después empecé a recibir llamadas en las que no decían nada en concreto. Solo querían que les pasara a la señora de la casa o iban a lastimar a alguien. ¿Qué es?, nos pregunta, lo que puedo hacer. ¿Dónde puedo demandar? ¿Cómo me puedo proteger? En caso de que me sucediera algo, hacer responsables a mis hermanos. Y es que otra cosa grave de lo que compartías en un principio en las redes sociales es que tú puedes crear un perfil falso o completamente anónimo o con un avatar donde tu personalidad pues no está entonces expuesta, y entonces por diversión a veces puede ser tonterías que no sabes todo lo que está provocando. Pero a ver, como nos dice esta llamada, legalmente, ¿qué es lo que se puede hacer? Pero te lo dejo ahí tantito para ir a ver cuáles son las respuestas de las personas a las que les preguntamos o le preguntó el equipo de producción. Bueno, ¿y cómo reaccionas ante este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que puedes hacer? Vamos a conocer las respuestas. Pues es estar como en esa situación de alerta. Ver a todos lados, ver alrededor. A la hora que camine uno, ir mirando hacia atrás, hacia enfrente, hacia los lados y hacia los costados, porque ya todo es inseguro. Pues no, o sea, simplemente tener seguridad de uno mismo, ¿no? Claro que sí, y yo estoy tomando como precauciones, ¿no? Como no andar con muchas cantidades de efectivo, como andar con cosas valorosas. Entonces, yo creo que sí, el país México es seguro, por lo menos por extranjeros. Trato de avisarle a los compañeros o amigos ahí del barrio, de la calle, pues que nos echemos la mano, ¿no? Que si vemos algo raro, pues que nos
que nos avisen para ver qué podemos hacer, llamar a la policía, en fin. Participo en mi colonia, aunque no pertenezco al comité vecinal. Alguna vez pertenecí, cumplí con mi periodo de 3 años, hicimos un gran equipo con los ciudadanos y yo me encargo de hacer reportes de los problemas que veo sobre donde voy caminando y veo algún problema, lo reporto. Me considero una persona activa en ese aspecto. Pues esto es proactividad, como decía este último encuestado. Hay algo que se puede hacer y él colabora, se suma y creo que esas sumas siempre serán positivas y podrán abonar a cambiar nuestro entorno un poco. Pero, a ver, con respecto a la llamada que te decía, legalmente, ¿qué puede hacer una persona que recibe amenazas? Nadie quiere estar en esa situación. Es decir, probablemente no actúe esta persona, no sabemos de quién se trata, si viva con algún trastorno o no, pero mientras se averigua eso, qué difícil debe ser vivir con una amenaza. Fíjate que ahorita que estaba pensando en la posible respuesta, creo que la gente también le tiene miedo al sistema legal y lo evade y trata de no tener contacto con él y demás. Y es parte de la vida, la norma jurídica. Entonces, por ejemplo, en este caso, ella puede denunciar amenazas y puede enviar los correos de los cuales tiene conocimiento, porque además las amenazas implican incluso un dictamen psicológico que sea por un miedo grave e inminente a un mal futuro. Es decir, a mí me amenazas de que te voy a hacer, te voy a generar un malestar. Claro, generalmente son amenazas de muerte. Y también a la persona que hablaba sobre qué pasa si se meten a mi casa y yo mato. Hay un tema de legítima defensa. Sí. Es decir, en la legítima defensa, mientras yo esté en mi casa, pues obviamente sí, a lo mejor voy a tener que ir a declarar, obviamente sí voy a tener que estar en el Ministerio Público y demás, pero estoy repeliendo una agresión y eso da la posibilidad de una legítima defensa. Entonces yo creo que la ley debe de ser, desde mi punto de vista, una herramienta. Como yo tengo un desarmador para atornillar y desatornillar o un taladro, pues debo de usar la ley también. Y más en estos temas. Si la ley me debe de generar seguridad y no inseguridad. De decir, ay, no, ¿cómo voy a ir? Pero tenemos lamentablemente ese temor. Yo recuerdo cuando trabajaba en la Procuraduría que había gente que decía, yo nunca había estado en un lugar así. Y yo decía, pues ¿qué tiene este lugar, no? Ver a como si fuera algo muy feo, ¿no? Yo nunca había estado en un lugar de este tipo. Entonces yo creo que debemos de buscar en este análisis que estamos haciendo en el panel, buscar las formas o los mecanismos que me den seguridad. A mí, ¿qué me produce seguridad? A lo mejor mucha gente va a decir, claro, es abogada, por eso le causa seguridad ir a hacer una denuncia, le causa seguridad que si entran a su casa va a matar a alguien. Es decir, sí, pero cada quien debemos de medir lo que nos genera una seguridad. Por ejemplo, quizás Eduardo diga, bueno, pues voy a racionalizar, voy a hacer mis ejercicios, qué sé yo, para disminuir el impacto de los síntomas. Pero es un poco conocerse y ver qué me puede funcionar a mí o qué de pronto le ha funcionado a otro y lo voy a tener. Y si a ella el tener ahí su denuncia de amenazas, le va a producir tranquilidad. Porque si ya le pasa algo, hay una amenaza cumplida, hay un antecedente de lo que pasó. ¿Cómo impacta, Carlos Javier, todo lo que está diciendo Bárbara en la sociedad y qué tanto se ha estudiado acerca de esto? Mira, si hay mecanismos para, digamos, evadir esa sensación de inseguridad y ese miedo, y entre los mecanismos más frecuentes son precisamente lo que comentaba un entrevistado, que era la organización vecinal. Esto en relación con sensación de inseguridad frente al crimen, etcétera, ¿no? Sí es un mecanismo que funciona, pero lamentablemente también se han cometido abusos, porque en ocasiones luego se llega a eventos, y estamos informados de linchamiento, básicamente gente que no tiene nada que ver con el evento que ha sucedido y que basta con que una persona levante la mano y lo apunte y lo critique, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa, claro, pero regresamos con esto y mucho más aquí en Diálogos en Confianza. Hemos tenido algunas fallas en las redes sociales y en la transmisión, pero bueno, le vamos a dar lectura a sus comentarios y gracias por estar con nosotros. Así que hacemos esta pausa y regresamos de inmediato. Comer es un gran placer,
Pero ¿qué pasa si eres sensible a ciertos alimentos, intolerante o alérgico? ¿Sabes qué es la enfermedad celíaca? ¿Quiénes son los especialistas que pueden darte el diagnóstico correcto y cuál es el tratamiento a seguir? ¿Cuáles son los alimentos que puedes consumir y cuáles son los que mejor ni lo intentes? Bueno, pues de todo esto y mucho más vamos a hablar el próximo domingo aquí en Diálogos de Domingo. Así que no se lo pierdan. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y es momento de presentar a la doctora Citlali López Orozco. Ella es maestra en ciencias y especialista en acupuntura. Y bueno, pues vamos a platicar con ella acerca de este interesante tema. ¿Cómo estás, Citlali? Muy buen día. Muchas gracias, muy contenta de estar otra vez aquí, muchas gracias. Pues asombrada y la verdad creo que es un tema fundamental, sobre todo pues he visto desde diferente perspectiva que cada quien pues manifiesta el miedo de acuerdo a lo que se dedica, a la profesión, etcétera. Pero por ejemplo nosotros en medicina también tenemos muchísimo miedo. O sea, hay una frase que me gustó mucho que me voy a permitir leer que dice, la medicina ha avanzado tanto que ya nadie está sano. Entonces, estamos como en una cultura en donde hemos hipermercalizado la medicina, ¿no? O sea, por ejemplo, el miedo ante las enfermedades, el miedo de padecer la excesiva preocupación por prevenir ciertas cosas, como bien decías tú, ¿qué tal si me da cáncer? El miedo a los procesos naturales de la vida, como el envejecimiento que va a pasar, ¿no? Hacen como que hagamos en la sociedad un sinnúmero de estrategias entre farmacológicas y de especialistas en todo tipo para poder ayudar a resolver a la población algo que es parte de lo natural, ¿no? Ya explicaba el doctor ahorita acerca de todo lo que pasa en el cerebro cuando nosotros estamos ante el miedo. Por ejemplo, de acuerdo a la medicina tradicional china, es algo muy similar a lo que decía el doctor, ¿no? O sea, se activa el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Pero los chinos, pues en ese tiempo no decían lo mismo. Lo que ellos quisieron decir es, tenemos un estancamiento de energía de qi en el hígado, en el riñón, perdón. Y de ahí se van a dañar 3 órganos principales sucesivamente, como puede ser el hígado, el corazón, teniendo problemas como síndrome metabólico, dislipidemia, hipercolesterolemia, etcétera. Pero bueno, eso es lo que ha pasado. Lo padre, por ejemplo, de acuerdo a la medicina complementaria, es mencionar que el miedo sí tiene un tratamiento. O sea, y sí tiene un tratamiento porque cuando se hace sostenido, es lo que genera ansiedad y es lo que genera los estados patológicos. Porque tan bueno es tener miedo como tan malo es no tenerlo. Por ejemplo, hay gente que no tiene miedo y eso es una enfermedad y hay que decirlo, ¿no? O sea, o que pasaron algún accidente y perdieron ciertas áreas cerebrales en donde está la amígdala, el sistema límbico, y los pacientes ya no tienen miedo y entonces son pacientes que incluso corren riesgos innecesarios que pueden provocarles un daño muy grave. Y a la sociedad también, o sea, está cañón. Y también está el tema en el que pacientes, por ejemplo, como los agorafóbicos, que ya ni siquiera salen de sus casas porque están con un miedo excesivo, pues es porque no se trabajó una emoción cuando estaba en un inicio. Por ejemplo, acupuntura sirve muchísimo para tratar el tema del estrés. O sea, el estrés es parte del miedo sostenido. Y otra cosa que hemos hecho mucho y que tiene mucho que ver gracias a los neurocientíficos es el mindfulness o el área de la meditación consciente, ¿no? Es esta parte del aquí y en el ahora en donde haces consciente tu corporalidad y empiezas a respirar. Este tema que parece como muy trillado y que anteriormente parecía algo como hasta chamánico, hoy sabemos que realmente el cerebro tiene la facultad de crear redes neuronales que puede estar fortaleciendo la salud del individuo y además quitando patrones de programación que ya están impuestos. Y esto es algo todavía más padre. O a la inversa, irlo deteriorando en el caso de que no estés llevando entonces esta conducta adecuadamente. Pero dentro de la medicina tradicional china, por ejemplo, si tú tienes un paciente que haya vivido un altercado o un evento muy traumático, entonces, ¿cómo se refleja corporalmente? ¿Hay un área específica donde tú lo puedes notar?
Sí, o sea, por ejemplo, el diagnóstico propio de la medicina tradicional china dista un poquito del ortodoxo porque se toma en cuenta el pulso, la lengua, etcétera. Aunque hay pacientes que, déjame decirte, que dicen, doctora, ¿y cómo se dio cuenta que tengo ansiedad? Porque a veces les pedimos, a ver, saque la lengua y déjela ver bien. Y entonces la lengua les está temblando. Dice, ¿y cómo sabe que tengo ansiedad? No, pues quién sabe, ¿no? Así es como súper obvio, ¿no? O sea, ¿sabes? Pero sí hay una forma de diagnosticarlos diferente y también es todo un sistema que va en concordancia con las emociones, con el cuerpo y que pues sí, hay que identificar ciertas partes. Por ejemplo, los pacientes orinan más, orinan menos, tienen infecciones urinarias que no son infecciones urinarias porque están súper tratados con estos temas, pero jamás han tenido esto, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que es muy importante que hagamos conciencia los médicos porque somos los que al final hacemos la prescripción de algún medicamento o somos los que al final estamos en contacto con este tema que miedo necesariamente es un problema de salud. O sea, y sí tenemos que decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, la falta de adherencia a un proyecto de vida, a la autenticidad, a las exigencias de la sociedad actual, que tenemos que ser así súper saludables y tenemos que estirar absolutamente todo el tiempo y cumplir con N cantidad de labores, pues hacen que este miedo enferme. Entonces, si nos damos cuenta, cuando tratamos de analizar esto, el depredador del hombre, que es el mismo hombre, hace que caigamos en este círculo completo de miedo y de ansiedad generado por nosotros mismos, o sea, haciéndonos parte del esclavo y amo. Por eso yo siempre digo, bueno, si nosotros sabemos a través de qué mecanismos, como los acaba de explicar perfectamente el doctor, se enferma el cerebro y pasa a un estado de miedo sostenido a nivel ansiedad, entonces sabemos por qué mecanismos activamos hemisferios distintos para poder lograr esa curación consciente que sí es posible. Por supuesto que necesitamos ayuda de los demás para poder llevar acompañados este proceso, pero es algo que necesariamente tiene que tener un apoyo multidisciplinario en nuestros pacientes, dado que si tenemos la sociedad en la que tenemos, en donde tenemos miedo de todo, incluso de cosas como el calentamiento global, que lo hicimos también nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, volvemos al mismo círculo en el que siempre estamos cayendo y yo creo que es muy importante identificar esto, identificar que es un tema completamente médico, romper esos paradigmas y sobre todo llevar a la autenticidad y hacernos conscientes de nuestra corporalidad para poder manejar cada una de nuestras emociones. Ahora, esto lo vamos tratando de forma y trabajando de forma individual, pero en tu caso, por ejemplo, ¿se da de alguna forma este tratamiento a una familia? Porque todo lo que nos estás diciendo es primero hacernos conscientes entonces de lo que está ocurriendo, cómo lo puedo ir transformando yo y saber los riesgos que corro al tomar tal o cual decisión. Pero si yo a mi entorno, como ya lo han dicho nuestra y nuestros especialistas, voy contaminando un poco, ¿qué tanto entonces puedo ser ahora una buena influencia? O desde la medicina tradicional o alternativa, ¿qué tanto se hace? Mira, por ejemplo, yo trabajo mucho con los pacientes y me gusta mucho a pesar de que hago mucha medicina tradicional china, la medicina ayurveda, que es de las más antiguas, trata a los pacientes como un ente individual y no como colectivo. Yo creo que el problema de la medicina actual es, por ejemplo, en México todos los pacientes toman metformina, todos los pacientes diabéticos metformina y glibenclamida, todos los dislipidémicos tomarán pravastatina y jamás nos llevaremos a pensar qué es lo que originó la causa de ese paciente y manejaremos la individualidad, porque incluso aunque estemos en una familia y haya tenido el mismo evento en la misma familia, cada uno de los integrantes verá una realidad diferente. Entonces, el tratamiento jamás puede ser el mismo para todos los pacientes. Hay que individualizarlo y es parte de lo que ofrece la medicina tradicional. Y no es otra cosa más que ser complementaria a un sistema de salud que de verdad yo creo que México ya se lo merece. Por supuesto que lo merece. Oye, Citlali, pues te agradecemos mucho el que nos hayas compartido toda esta información y nos vemos aquí el próximo miércoles. Gracias, claro que sí. Gracias. No hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Alejandro Dumas, escritor francés. Bueno, pues ahora estamos aquí de este lado del estudio, donde está el público que nos acompaña y que estamos muy contentos de estar aquí alrededor de todos ustedes. Estoy con María Fernanda. Tú nos vas a hablar acerca de
un fenómeno que ha ocurrido particularmente aquí en la Ciudad de México y son los terremotos. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 17 años. Es decir, pues obvio, el terremoto del 85, perdón, tú no lo viviste. No. Tenías información. Fíjate que platicábamos entre el grupo de Diálogos en Confianza acerca de este tema, cómo lo han vivido las generaciones que no les tocó justamente este sismo, pero entonces que es de lo que escuchaban y decían, bueno, está muy lejano, la verdad es que yo creo que eso no va a volver a suceder. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, cuando sucedió, pues obviamente tenía miedo. Tiempo después en mi escuela pusieron las alarmas y muchos pues lo notaron. Entonces, una vez estaba en cálculo, en la clase, me tocaba en la mañana y comenzó a sonar una alarma, pero esa alarma era de los laboratorios y todos pues pensamos que era un sismo. Entonces, pues no hicimos nada porque nos quedamos, ¿es un sismo o no? Y el profesor pues tampoco reaccionó así, o sea, se quedó inmutado porque él no sabía si iba a volver a pasar o no. Entonces, pues yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un sismo? Porque nadie reaccionó como nos habían dicho. Muchas veces nos decían, no, pues salgan o asegúrense y no, nadie hizo nada. Oye, ¿y el 19 de septiembre qué fue lo que hiciste tú? Yo regresé a mi casa. Primero, pues me quedé en la escuela, sí estaba asustada. Entonces, cuando regresé a mi casa, como no había señal, pues no pude mandar mensaje ni nada, había mucho tráfico, todos querían regresar a sus casas, así que cuando regresé, pues mi hermana me abrazó llorando, es que pensé que te había pasado algo, no me contestaba, así como yo vivo a 2 horas, entonces pues comprenderá que llegué muy tarde. Claro. Y todo ese tiempo donde no tenías información te hizo sentir vulnerable. Sí. Oye, y a ver, ¿ese es el primer evento que vives con tal intensidad o te había ocurrido algún otro, más o menos? No, es el primero, porque como yo vivo en el estado, casi no pasa nada. Y al estar en la escuela pasó eso, pues sí, te da miedo. Y lo único que quieres hacer es regresar con tu familia para ver si está bien. Entonces fue la primera vez que me pasó. Ahora, ahora sí que a evento pasado, ¿cuál es tu reflexión acerca de todas las medidas de seguridad que se han ido implementando? No todas las personas la toman con la seriedad debida. ¿Cambió tu percepción? Sí, sí cambió. Obviamente que cuando ya escucho la alerta sísmica, pues obviamente que ya actúo, veo cuál es la salida, en dónde puedo refugiar, todo eso. Entonces, pero muchas veces las personas les genera miedo, inseguridad, porque dicen, no, está temblando, ¿qué voy a hacer? O sea, piensan en muchas cosas y no toman las medidas necesarias. Muy bien. Oye, ¿y tus compañeras y compañeros también, tú viste que les generó algún cambio? Algunos sí. Muchos siguieron con miedo e incluso muchos pues no lo tomaron en serio. Pero algunos pues sí decían, no, pues vamos a ayudar a nuestros compañeros si tienen miedo o algo parecido. Muy bien. Oye, María Fernanda, pues te agradezco mucho el que lo hayas compartido aquí con nosotros. ¿Y qué te parece si vamos a ver a continuación un sondeo de opinión? Ahora la pregunta es, ¿has cambiado algún hábito precisamente por esta sensación de inseguridad? Yo creo que este es un buen ejemplo porque ahí se pueden cambiar precisamente estos hábitos, pero hay muchos otros temas, así que vamos a ver qué nos respondieron. Sí, he cambiado hábitos. Uno es, mi teléfono tiene contraseñas para todo, ¿no? La otra es que se han puesto cámaras de vigilancia en la calle donde vivo. Trato de no salir como todo espantado y cosas así, sino siempre trato de ir checando mis alrededores, quién me sigue, porque creo yo que si tú sales como medio paranoico, atraes esas cosas y al rato pues te puede pasar algo del estilo, ¿no? Sí, porque las mujeres, o sea, nos vestimos de una forma y ya no podemos salir. ¿Por qué? Por lo mismo, por la inseguridad, no podemos vestirnos como nos gusta. Sí, salir de noche, sobre todo, a cine, a teatro, ya no lo hago tan frecuente. Guardar bien mis cosas, ¿no? Cerrarlas bien, ponerla, por ejemplo, antes lo ponía atrás, ahora lo pongo adelante, ya sea mi cartera o lo que sea. Y tapo mis cosas, por ejemplo, digamos la cartera está y tengo la chamarra encima de eso y trato de guardarlo. Soy más precavida, trato de ser menos llamativa en cuestión del uso de mi forma de vestir y cosas así, y soy muy cuidadosa, muy observadora.
Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que participaron en este sondeo. Y en el bloque anterior hicimos, Carlos Javier, un gran remanso donde pues te tocó la pausa, pero bueno, continuabas entonces explicando esto que nos decías acerca de cómo lo vivimos entonces en sociedad, y vamos a aumentar esta parte del cambio de hábitos que pues tiene que ver como precisamente cómo lo entendemos en sociedad. Sí, lo que estábamos comentando es cuáles serían los mecanismos para evitar o prevenir esta sensación de inseguridad y, digamos, no agrandarla más, ¿no? Ya se hacían explicaciones psicológicas y también biológicas al respecto de cómo procesar estos sentimientos, cómo enfrentarlos, cómo racionalizarlos, etcétera, ¿no? Y esa es una sensación interna, una sensación de inseguridad interna o que obedecería a factores internos. Pero también hay otro tipo de mecanismos que son externos y que tienen que ver, digamos que son exógenos o fuera de uno mismo, pero que te impactan porque son de entorno. Y hablábamos, por ejemplo, del el ejemplo que manejaba uno de los entrevistados, que era la organización vecinal, ¿no? Básicamente el hecho de no nada más compartir información propositiva, no nada más, digamos, paranoica, aunque no habría un término claro de ello, pero digamos también propositiva y constructiva. En cuanto a, bueno, estamos, por ejemplo, en términos de crimen, estamos enfrentando un problema de crimen, pues ¿qué es lo que podemos hacer, no? Y dirigirlo de forma constructiva, no llegando a estos extremos muy lamentables de linchamientos, etcétera. Otra cuestión que ha venido sucediendo para los que tenemos un poco de edad, ¿no? En la Ciudad de México, cómo se ha venido, pues básicamente fortificando, ¿no? El cierre de calles, básicamente comunidades cerradas, etcétera. Cuando yo era niño, y joven, me acuerdo que, bueno, habían problemas, ¿no? Había muchos problemas de criminalidad, etcétera, pero no vivíamos posiblemente con esta sensación tan fuerte de miedo al crimen y no estábamos constantemente pensando qué es lo que nos podía suceder. Pero bueno, ese es el pasado, ¿no? Así eran las cosas en ese momento. En la actualidad ya hay mecanismos para que de forma, digamos, organizada podamos procesar y prevenir esa sensación de inseguridad y de miedo al delito o cualquier otro tipo de evento que pueda disminuir nuestra calidad de vida. Un apéndice o un comentario extra que quisiera hacer es que es muy lamentable que no tenemos, me parece que vamos muy bien en términos de protección civil, por ejemplo, en términos de compartir información al respecto de políticas de protección civil contra eventos y desastres naturales, pero en términos de sensación de inseguridad contra delitos, crímenes, etcétera, no contamos con una política, digamos, criminal contra la sensación de inseguridad. No obstante, otros países sí lo utilizan. Y tampoco tenemos indicadores claros, buenos, fidedignos al respecto de cómo impacta esto en nuestra calidad de vida. Me parece que en México deberíamos pasar a un nivel más analítico y más inteligente al respecto de, ahora sí, como sociedad, todos en conjunto, qué hacemos para combatir esta sensación de inseguridad, más allá de la organización vecinal, más allá de cómo proceso el miedo, más allá de lo que puedo hacer alrededor de mis seres queridos, etcétera, ¿no? Porque creo que lo que dices es importante hacer hincapié en que no son, bueno, la calidad de vida, pero que esta se simboliza en distintas áreas. Creo que es lo cultural, es lo social, es lo económico, evidentemente es lo social, pero hay un comentario que dice de Miguel Guerra, perdón. Este es un tema muy pertinente. ¿Qué me hace sentir? Se pregunta. Inseguro, pues en Puebla el entorno laboral nos provoca estrés, miedo, terror ante el despido. Durante el sexenio anterior, miles fuimos despedidos, entre ellos 41 maestros de escuelas de educación básica. El terrorismo laboral, la burocracia del sistema educativo nos enajena, nos somete a la mafia sindical. Lo malo es que el acoso laboral incapacita a las maestras y maestros para el trabajo educativo. Y entonces se convierte todo en un círculo vicioso difícil de parar, porque si nos impacta económicamente y entonces no hay un buen ambiente laboral y hay una rapiña por... La verdad es que la calidad de vida sí se ve afectada en todos los ámbitos. Y a propósito de ello, tenemos un testimonio anónimo que nos quiere compartir precisamente su experiencia en cuanto al entorno laboral. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu percepción en este sentido? ¿Por qué sientes miedo en el entorno y hablando específicamente en el laboral? Bueno, por ejemplo, mi caso se presenta mucho, bueno, desde el área en que yo me
especializo, en el que yo trabajo mucho directamente con personas dentro de las empresas, dentro de áreas de recursos humanos. Entonces, el estar continuamente trabajando con diferentes personas o rendiendo diferentes informes o el contacto con diferentes jefes, a mí me lleva como a un continuo estrés, a incluso entrar en la ansiedad o a dificultades de concentración. Máxime si dentro del mismo entorno laboral hay recorte de personal o hay un clima laboral difícil o hay cambios o hay reajustes, a mí me genera una inestabilidad. Si bien nunca me he enfrentado, gracias a Dios, pues a una experiencia de que me sea parte del recorte o un despido, sí me genera como mucha ansiedad toda esta información social que hay en torno, pues a que dentro del mismo clima hay chismes, hay rumores, hay cambios. Si le sumamos como todo el contexto político social actual del continuo desempleo, de que cada vez hay menos oportunidades laborales y más requisitos que exigen, pues hay todo como un cambio interno, de una inseguridad o de una falta de sentido de pertenencia incluso a la propia empresa cuando se generan como todos estos cambios o todos estos factores. Oye, ¿y qué has hecho para mejorar esta situación? Bueno, por ejemplo, detectar dentro de mi contexto más próximo, asistir a terapia, por ejemplo, o detectar que a mí el estar inmiscuida como en estos rumores, en estos chismes o escuchar los famosos radiopasillos no me genera o no me beneficia de nada. Entonces, un pequeño cambio implica alejarme, por ejemplo, de esos radiopasillos. Si nada me consta, si no me toca, si no forma parte de mí, no involucrarme en este contexto porque detecto que me genera ansiedad o genera cambios dentro de mí. Empezar a darme cuenta cuáles son como los ambientes más sanos para relacionarme o de qué temas sí me resulta como más viable comunicarme y no ser parte como del mismo círculo vicioso, el mismo círculo enfermo que puede generar pues esos malestares, ¿no? Muchas gracias por compartirlo, porque creo que representa pues probablemente a varias de las personas que están en el ambiente laboral, que sí, pues esto comienza a contagiarse poco a poco. Si a lo mejor trabajas en una empresa en donde las sensaciones de tranquilidad, esta palabra que mencionaba yo no la escucho desde hace mucho tiempo, donde tiene sentido de pertenencia a la empresa, donde yo recuerdo en los años 80, todo mundo tenía tazas, platos, gorras de la empresa donde trabajaba y las portaban con orgullo porque se daba precisamente este sentido de pertenencia que ahora es, a la menor provocación, probablemente me quede sin trabajo y eso me genera un estrés enorme y una incapacidad, ¿no? También imagínate tú que esto que menciona la persona que nos lo comparte, en el ámbito laboral también lo puedes tener en el ámbito familiar. Claro. Cuando dices, por Dios, ¿no? O sea, estoy insegura en mi familia, me pueden hacer esto, pues, o ya me han pegado, ya. Vamos, yo lo que propondría, que es un poco lo que han hecho los preventólogos en materia de crimen, pero que puede ser usado en para otras áreas como lo que nos están manejando es, a ver, ¿a qué le tengo miedo? ¿O cuál es mi inseguridad? Y luego ver efectivamente pues, los factores de riesgo, ¿no? Que puede ser, sí, es efectivo, pues ya mi jefe me dijo, mis ojitos como que, o me mandó señales de que la cosa no va bien, qué sé yo. Y factores protectores, ¿cómo puede ser? Pues voy a tener mi CV, mi currículum bien, voy a ver, es decir, esto es un ejercicio que todos debíamos de hacer en lo personal en casa. A ver, factores protectores y factores de riesgo ante una situación concreta de inseguridad. Y eso por lo menos me da claridad a mí. Yo soy quien mejor sabe qué pasa. En el ámbito familiar, igual en el ámbito a lo mejor delictivo en mi colonia, bueno, pues yo he visto, por ejemplo, en algunos lugares y ahora una experiencia en el estado de Morelos donde la gente dice es que está habiendo muchos robos en un fraccionamiento, pero todas las bardas son de 1,5 metros. O sea, entonces digo, bueno, si yo hiciera este ejercicio diría, bueno, pues un factor de riesgo es que ya una barda de 1,5 metros, pues es fácil saltar, que me la salte. ¿Por qué no la subo? A lo mejor hasta con panel, con cosas muy sencillitas, pero que haya la manera de verlo. Entonces, eso me permite revisar factores protectores versus los factores de riesgo que hay concretos o que yo estoy identificando. Eso yo creo que sería un ejercicio que todos podemos hacer sin ser especialistas, y ahí vamos a combinar temas personales, psicológicos, conductuales, ¿no?
afectivos, qué sé yo, ¿no? Hasta cognitivos. O sea, yo siguiendo lo que dice Bárbara, que era lo que estamos hablando, y que no quiero que quede la idea como de que yo estoy en contra o algún problema de que las mujeres se visten como les dé la gana. Yo creo que pueden vestirse como se les dé la gana. Pero lo que estamos hablando es, digamos, como diferenciar percepción, sensación y capacidad de generar experiencia. Son cosas distintas. O sea, si yo me quedo solo con el plano de la percepción, de la sensación, eso es algo que puede estar o no relacionado con un evento traumático. Por ejemplo, fue muy documentado el hecho que cuando fue lo de la planta nuclear en Japón, todo este problema que hubo y demás, hubo mucho más daños y demandas digamos, dentro de la salud pública japonesa, la información que se hizo después de eso, donde se estaba ocasionando, ahora sí, que trauma por la sobreinformación que se estaba haciendo. Entonces la gente estaba acudiendo, hasta tuvieron que dejar de, o sea, no de desinformar, pero sí de estar generando pánico a partir de esta sobreinformación. Y sí es un sentido de percepción, es un sentido de sensación de lo que puede ser este tipo de cosas. Cuando haces acuse de recibo, es el sentido cuando, ¿qué es acuse de recibo? Esta parte donde te llega alguien y tú tienes que firmar de que ya llegó algo, haces acuse de recibo, entonces puedes generar experiencia. Y la experiencia sí debe normar, te debe dar criterios para normar tu vida, para orientar tu vida, para tomar decisiones. Entonces, si tú no estás tomando frente a toda la serie de circunstancias, digamos, no lo estás convirtiendo en una escuela para normar tus criterios, para llegarte información y para convertirlo en experiencia, bueno, pues estarás como las moscas dándote de golpes contra el vidrio sin advertir que hay un vidrio. Claro. Es momento de hacer una pausa, pero qué interesante lo que estás diciendo y además yo quisiera unirlo a la labor y el trabajo que tenemos los medios de comunicación en cómo informamos o desinformamos y es parte de la responsabilidad social. Pausa y regresamos. La conciencia del peligro es ya la mitad de la seguridad y de la salvación. Ramón J. Sender, escritor español. ¿Cuál es el tema del miércoles de la próxima semana aquí en Saber Vivir? ¿La tecnología nos está dejando solos? Esa es la pregunta que hacemos. Y es que es innegable el desarrollo tecnológico y científico que hemos tenido y la verdad es que grandes comodidades nos ha provocado a todas las personas. Y hay muchos avances, desde luego, muchos que agradecer, pero en el sentido de las comunicaciones, las redes sociales, la computación y todo esto, que además estamos en pañales porque en 20 años ya cambiaremos drásticamente en dónde nos colocará. Hay personas que si bien dicen, oye, pues es que a través de las computadoras y las redes sociales yo puedo estar en contacto con mis seres queridos independientemente si viven del otro lado del globo terráqueo. Pues eso suena maravilloso, sí, pero al mismo tiempo también me permite hacer muchas actividades sin tener que salir de casa. Y eso me comienza poco a poco tal vez a aislar y a darme cuenta, no me cae bien tanto la gente y no me encanta socializar. Y entonces puede devenir de pronto un sentimiento de soledad, de aislamiento total, donde yo digo, bueno, y sí me está haciendo falta. Entonces, ¿qué tanto la tecnología me está ayudando a socializar? ¿O en realidad descubro que cada vez tengo menos esas fortalezas y esas herramientas para trabajarlo? Pues de esto y mucho más vamos a hablar la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. La invitación es para que vengan al estudio y marquen entonces en este momento al 5341 4435. Vamos a ver a continuación el resumen del programa. O sea, sí creo que las redes sociales están generando un espectro poderoso para cambiar nuestra perspectiva y orientar nuestra forma de pensar las cosas. Es totalmente desvirtuado y entonces empiezo a comportarme y la pregunta es, ¿por qué tienes esas conductas a veces tan arriesgadas o a veces no te limitas? La pregunta sería, además de lo que te está sucediendo, ¿qué te pasó entre los 7 y 14 años? El problema es cuando esa percepción, que yo creo que es el gran salto, se convierte en un sentimiento. Y entonces como sentimiento ya yo me limito y entonces no quiero salir o, por ejemplo, no quiero vivir en tal o cual colonia porque sé que ahí había cuestiones sísmicas. Que la sensación de inseguridad es natural, igual que la sensación de seguridad y seguridad,
Es una sensación desagradable, pero es necesaria, como el hecho de tener esa vulnerabilidad física o social, pero además estar en un entorno de haber sido previamente victimizado. Lo que sí quiero decir claramente es que esto genera conexiones neuronales de forma inmediata. El dolor, el miedo, la sensación de pérdida, todo lo que está pasando en ese momento es tan fuerte y sin embargo se circunscribe en tan solo 15, 10 minutos. Y es que cuando yo he sufrido un estrés postraumático, desarrollo una hipervigilancia. Cometo más errores por ese estado de hipervigilancia que si nunca me hubieran atropellado. Entonces, si nosotros estamos advertidos de eso, debemos de alguna forma generar toda una cultura que nos permita vivir bajo estas circunstancias, no negarlas, hacer todo lo que esté de nuestro lado para que se disminuya esa vulnerabilidad. Y bueno, si nos toca, pues nos toca. Yo creo que debemos de buscar en este análisis que estamos haciendo en el panel, buscar las formas o los mecanismos que me den seguridad. ¿Han oído hablar alguna vez de la teoría de las ventanas rotas? Es una teoría sobre el contagio de las conductas inmorales o incívicas. Tiene su origen en un experimento que llevó a cabo un psicólogo de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo, en 1969. En este experimento se dejaban 2 coches abandonados, uno en un barrio situado en una zona pobre y conflictiva, y el otro en una zona rica y tranquila. El coche que estaba en la zona pobre, a las pocas horas, ya presentaba considerables desperfectos, mientras que el coche que estaba en la zona rica seguía intacto. Después de una semana, el auto situado en el barrio pobre estaba totalmente deshecho, mientras que el coche situado en el barrio rico seguía sin un roce. Los investigadores decidieron cambiar algo en la situación y rompieron un cristal del coche que estaba en perfectas condiciones. El robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al mismo estado al que se había situado el otro en el barrio pobre. La conclusión final fue que la causa no reside en la pobreza, sino en que el cristal roto en un coche abandonado transmite una idea de deterioro, desinterés y despreocupación que va a crear un sentimiento de ausencia de ley, de normas y de reglas. De acuerdísimo con sus conclusiones. Ahora imaginemos entonces qué podría ocurrir si nosotros como seres humanos presentamos esta situación de indefensión, de vulnerabilidad. Entonces estamos más expuestas, más expuestos. Es más o menos un poco de lo que han hablado, de que si yo fortalezco entonces todas estas áreas donde pueden ser de oportunidad para otras personas, o que yo ante lo natural y desconocido, que no sé cuándo va a ocurrir, estoy completamente paralizado, pues entonces tampoco voy a poder salir tan fácilmente. Es decir, tomo en cuenta ejemplos como después del 19 de septiembre, algunas personas que dicen, yo ya no me puedo meter a bañar porque justo viví la experiencia dentro de la regadera. Entonces, ahora no puedo reaccionar ante tal o cual circunstancia. ¿Cómo nos deja entonces si continuamos con esta indefensión, por llamarle de alguna forma? Pero además algo importante, o sea, el crimen organizado, para ponerlo claramente, o sea, no es algo que podamos poner en pausa. No. Entonces, en la medida en que nosotros estemos cediendo terreno por nuestros miedos, por nuestras cosas, ellos lo irán ganando. Entonces, es verdad que sí hay una correlación entre nuestra condición de vulnerabilidad, nuestro miedo, y que las otras fuerzas vayan ganando terreno. Es decir, o sea, en la medida que también nos podamos ir empoderando, y en este sentido de empoderamiento hacer que las fuerzas del orden público, que generemos condiciones con los vecinos para generar mecanismos de protección y todo ese tipo de cosas. O sea, todo eso sí pueden ser elementos muy importantes como para, no sé si revertir, pero por lo menos protegernos de las circunstancias y generar un pararrayos, por lo menos para no atraer esas otras circunstancias, ¿no? Entonces, yo sí creo que lo que estaba diciendo Bárbara todo el tiempo, o sea, lo que ha estado planteando, es decir, bueno, hay una serie de circunstancias
hay que analizar las circunstancias y buscar las maneras en que podemos de estas circunstancias vivir de la mejor manera. Y eso es finalmente informados y tomando acciones. Entonces, yo sí creo en esta cuestión, o sea, como si quedamos en este sentido del miedo anónimo, personalizado, identificado, por ejemplo, tengo miedo en ese sentido a lo de los terremotos, pues buscar una red de compañeros de apoyo para que nos estemos de alguna forma monitoreando, informando, caminando. O sea, ese es el asunto. O sea, esas son las circunstancias, este es el país, las circunstancias, la época que nos tocó vivir. Bueno, ¿qué hacemos al respecto? ¿Nos quedamos paralizados o actuamos? Es el caso de uno de nuestros testimonios anónimos que nos comparte precisamente cómo vivió la violencia debido al crimen organizado que llegaron a robarle a su casa y las consecuencias que vivieron, pues desde luego, en toda la familia. ¿Cómo estás? Bienvenida y buenos días. Sí, gracias. Sí, pues en una ocasión, bueno, ya hace un tiempecito, entraron a la casa y yo ya estaba durmiendo, hicieron a mi hermano que abriera, ¿no? Así, con violencia y todo, y pues ya me amarraron así las manos, los pies, me cubrieron los ojos, y sí, pues, muy desesperante, ¿no? Porque pues estar tapada de ojos y así, ¿qué va a pasar, no? Estar así con eso. Y pues sí fue mucho estrés, ¿no? Después de todo fue en robo, gracias a Dios no me hicieron nada más que eso, pero fue pues muy desgastante, ¿no? Física, emocionalmente, en todos aspectos, ¿no? Después, varios días, estar así muy, incluso sin fuerzas, ¿no? Físicamente, o sea, con el susto, ¿no? Fue un miedo muy fuerte. Y bueno, ahora sí que pues ya ahora, ya con el tiempo, pues es algo, ¿no? Que, bueno, afortunadamente, pues ya hace tiempo que pasó, pero sí fue muy, pues muy fuerte, ¿no? Hasta recordarlo, pues sí todavía siento así como pues muy fuerte eso, mucho miedo, sí. Y bueno, ya a veces, ya sí, como hace ya algún tiempo, pues a veces ya trato de no recordar, pues no estar pensando, ¿no? Trato a veces de pensar que hay más cosas buenas, ¿no? Que malas, ¿no? Y así, ¿no? Entonces. Y te agradecemos mucho que nos los hayas compartido porque ya decía Eduardo desde un principio, todo este tipo de experiencias, la verdad es que se quedan grabadas durante muchos años después. Pero ¿qué es lo que podemos hacer, Eduardo, en un caso como este, donde además hubo una violencia mayor? Estás, imagínate, amagado y te tapan la vista. O sea, tú puedes imaginar lo peor. Y que está uno cerca del fin y ese tipo de circunstancias nos pone en un extremo y de toma de decisiones, incluso de pensamientos que nos contrastan a todo lo que hemos vivido y que a partir de ahí podemos ver incluso cosas distintas. Yo, además, amén de todo esto que hemos platicado hoy, que hemos compartido con todos, sí quiero decirles que desde el punto de vista médico, tengo las raíces médicas en el contexto y además con lo que participaron hace unos momentos en relación a la acupuntura, uno puede dedicarse a hablar sobre qué medicamentos podría hacer, qué especialista podría entrar, desde un psiquiatra, desde un psicólogo, desde una terapia, desde profesionales que incluso fuera del área médica pueden dar. Pero con todo y eso, quiero compartir algo así discretamente distinto en el campo de las neurociencias, específicamente científico, que implica algo muy importante. La hormona que nos hace tener apegos, y no necesariamente el apego es bueno, pero lo digo abiertamente, sentirnos perteneciente a alguien, el sentimiento de pertenencia, la sensación de que estoy bien, es la oxitocina. Somos una especie que necesitamos de los demás, tocarnos, abrazarnos, besarnos, sentir el cariño de alguien, y con esa liberación cambia totalmente, y lo digo con conocimiento de causa tanto como científico como estudioso del tema, de que la realidad puede ser exactamente la misma, pero con otra percepción de poder hacer cosas. Si estamos tristes o nos acaban de asustar, le dices, ven,
Y aunque no te conozca, te abrazo. Un abrazo de estos de contención. Y el otro dice, no, pero espera, no, aquí quédate conmigo un momento. De 5 a 10 minutos, sientes la tranquilidad de decir, bueno, a ver, me acaba de pasar esto, lo puedes describir, pero el hecho de sentir la oxitocina hace que cambie esta circunstancia. Comentario, todos hemos tenido en algún momento una situación de riesgo, un mal momento, y ese contacto físico es esencial. Mensaje, tenemos personas alrededor nosotros de calidad, personas que sabemos que van a estar con nosotros para siempre y van a estar acompañándonos en lo bueno y en lo malo. Esas personas, esa situación de calidad es la que yo les pido que en el momento más crítico o en esta sensación de inseguridad, me siento mal por esto. El otro tal vez, si estamos escogiendo que es alguien que nos va a dar esa contención de calidad, primero nos va a escuchar y después de este contacto nos va a liberar oxitocina. Y si eso lo transmito a los demás, la familia va a ser un excelente apoyo para poder salir de esto. Y además de eso, y amén de eso, si estamos alrededor de una sociedad en donde también es empática conmigo, es más fácil que pueda salir. Claro. Contexto. Tener red social de calidad, o sea, no van a ser todos, pero los que yo escoja sé que van a ser incondicionalmente de mi parte, amén de todo lo que esté alrededor, de un especialista, de algún medicamento si es necesario, pero es importantísimo tener esa sensación de certidumbre que estoy con alguien y que esa liberación de oxitocina nos acompañe en esos momentos críticos. Que fíjate, que lo que estás comentando tiene que ver un poco con el testimonio que vamos a escuchar a continuación, porque entonces tú formas parte tal vez de la red de apoyo, pero hay ocasiones en donde no puedes actuar, donde el miedo te paraliza y donde no puedes hacer más nada, porque también corres el riesgo de recibir algún daño. Sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos Bienvenida. días. Pues yo he sufrido varios asaltos y pues la verdad yo el día de hoy tomo una terapia para poder hacer una vida normal. Llegué a ir inclusive a hacer zumba para el estrés y ahí se metieron a asaltar. Ajá. Y en varias partes, ya el último pues me dejó muy traumada. Fui a pagar mi teléfono y se metieron a asaltar y mataron al policía. Yo vi, ¿no? O sea, vi los balazos y vi cómo entró herido. Y pues son, la verdad, traumas, ¿no? Que sí me cuesta trabajo superar porque pues a mí antes me daba mucho gusto. Ay, que a ver una fiesta, voy con mi familia y ahora donde yo vaya, vivo con miedo. Entonces les comento, pues voy a una terapia, ¿no? Para poder hacer una vida normal. A una fiesta me produce miedo. Inclusive donde hay gente, son cosas insignificantes, ¿no? Pero, por ejemplo, cerca de la casa de ustedes hay una cremería y se forma una gran fila. Ahí me da miedo, pienso que van a llegar a asaltar. Si mi esposo me invita a cenar, aunque sea en la calle, donde quiera, siento el miedo. Entonces les digo, yo voy a una terapia, ¿no? Y con eso pues puedo hacer una vida aparentemente normal, pero pues sí, todavía sigo sintiendo mucho miedo. Voy a hacer ejercicio el día de hoy, pero igual, siempre me imagino que entran, ¿no? A asaltarnos, como esa vez que viví el asalto. Oye, ¿y tienes hijos, hijas? Sí, 2 hijos. ¿Y cuál es la percepción que ellos tienen? Pues yo trato de darles seguridad, ¿no? Pero yo vivo con mucho miedo cuando se tardan. Sí. Uno de ellos ya se casó, pero uno vive conmigo y pues él tiene poco que se compró una motoneta. Y entonces yo vivo con mucho miedo a que se la quiten, a que lo hieran, a que le pase algo. Más sin embargo, pues yo trato de darle seguridad. Yo voy a una terapia, pues yo digo, pues ya con eso, ¿no? Ya como que trato de hacerle sentir que no pasa nada, pero yo sí vivo con miedo. Muy bien. Oye, pues te agradezco mucho el que nos hayas compartido tu experiencia y además me recuerda varias de las cosas que dijiste desde un principio, Bárbara, es diferente la forma en la que vivimos las mujeres, los hombres y de acuerdo a la edad que tenemos también, obvio, lo vamos a hacer de una forma diferente. La verdad es de que cuando uno está en contacto con un evento delictivo o grave, como a ella que le han pasado, a usted que le han pasado varias veces eventos de este tipo, pues uno tiene que pensar y reflexionar que lo que hice fue lo mejor. Es decir, lo más importante es sobrevivir. Y entonces, a lo mejor, tener ese miedo me va a posibilitar no ponerme más en riesgo, ¿no? Porque si fuera yo más atrevida o demás, podría hacerlo. Entonces yo creo que en ese sentido usted debe tener la tranquilidad de que ha sobrevivido, es decir, no ha estado con un daño mayor al psicológico, pero por lo menos no al físico o otro tipo en lo que vive. Y de pronto yo quisiera añadir a lo que están diciendo aquí en la mesa lo siguiente. En Naciones Unidas, por ahí de 2004, 2005,
hizo una serie de análisis sobre la prevención del delito. Y entonces llegó a una conclusión interesantísima, que muchos países habían implementado diferentes acciones para la prevención del delito. Las cuestiones vecinales, la organización, llevar la incidencia delictiva, qué sé yo. Pero pocos habían experimentado el imperio de la ley. Es decir, que es muy importante como una forma de prevención denunciar todo. Que es importante señalarlo. Porque, y lo digo no solamente como abogada, que podría ser ese el camino fácil, no, sino que al yo nombrar el evento, al yo nombrar y señalarlo, le doy un contexto. Y también le quito el poder al delincuente, le quito el anonimato, le quito la clandestinidad. O sea, yo le veo a la denuncia muchas bondades. Claro, también el que la autoridad investigue, pero se ha visto que cuando la ley se aplica, disminuye, es un factor de prevención. Y entonces, a todo lo que nos genera miedo, tenemos que buscarle, insisto, ese lado de prevención. ¿Cómo puedo yo prevenirme? ¿Cómo yo puedo el autocuidado? Que muchas de las cápsulas lo dicen, pues yo ahora salgo y estoy vigilando, claro, sin caer en extremos, porque todo en exceso puede ser complicado. Y entonces, si nada más vivo en estado alerta, pues cansa, ¿no? Pero importantísimo lo que dices, porque creo que al nombrarlo, al señalarlo, como bien dices, existe. Si se oculta, si se maquilla, entonces estamos siendo cómplices de lo mismo. Y me refiero a todos los tipos de delitos o abusos, o problemáticas, o cuestiones que entorpezcan, enrarezcan mi entorno. Y entonces, las cuestiones de género aquí se verían mucho más nutridas y protegidas, porque esas mujeres por fin tienen voz, denuncian, hablan, señalan, y entonces en sociedad yo creo que si tú te enteras que a tu hermana, que si a tu madre vivió una situación complicada, no te va a gustar. Y tú, si hubieras sabido en ese momento, probablemente hubieras actuado. Hoy eso lo podemos cambiar con todo esto que estás diciendo. Nada más agregando una pequeña cosa de lo que dice Eduardo. Eduardo hablaba de la sociedad y el empoderamiento. En el caso de las mujeres, el empoderamiento es tomar decisiones. Es aprender a decir que sí o que no en diferentes circunstancias. Entonces, desde el momento en que yo pongo una denuncia, desde el momento en que yo digo, yo voy a hacer esto, voy a terapia, voy a la zumba, aunque vuelva a haber una zumba en la zumba, no importa, yo voy a la zumba, ¿no? Ese es el empoderamiento, que yo decida sobre mí, no permita que el delincuente sea el que decida sobre mí. Claro. Bueno, tenemos 2 minutitos. Una cosa muy breve es, lo peor que podemos hacer es, frente a las circunstancias que vivimos, normalizarlas. Sí, es correcto. Entonces, suponer que así son las cosas, que no hay nada que hacer, que hay que cambiar, que no hay nada que cambiar, efectivamente, o sea, eso lo único que va a hacer es que cada día las cosas estén peores. Entonces, efectivamente, si la cultura de la denuncia no puede ser en un ministerio público por algunas circunstancias y demás, sí buscar, por ejemplo, en casi todas las universidades hay despachos jurídicos en donde ya hay sistemas de acompañamiento. Entonces, si yo tengo el problema de que tengo miedo de ir con un ministerio público, a veces en las universidades puedo encontrar una persona de los departamentos jurídicos que ofrecen servicios gratuitos que me acompañen a hacer esa denuncia, todo ese tipo de cosas. Pero sí es como advertir el problema, hacer acuse de recibo del problema, aprender del problema y sí, no normalizarlo. Eso es lo peor que puede suceder. Carlos Javier, tenemos menos de un minutito. Claro, no, rapidísimo. De hecho, primero internalizar que tenemos derecho a vivir con seguridad. O sea, la inseguridad no tenemos por qué vivir con ello. Y aquí viene, de manera muy conclusiva y muy rápida, una lección de la criminología, de estos estudios que se dirigen hacia la sensación de inseguridad. Y es la correlación negativa entre edad y sensación de inseguridad. Sistemáticamente en el mundo se observa que la gente mayor tiene menos miedo al crimen. Y cuando se internaliza y se les pregunta ¿y por qué es esto? Es porque ya saben que no tienen por qué vivir con miedo. No vale la pena vivir así. Y hoy precisamente en este tema, Eduardo, de saber vivir, precisamente pues creo que alertamos todos nuestros sentidos. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. No, hombre, pues quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado aquí en este programa, por todo el conocimiento que nos compartieron. Desde luego a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza, a quienes se comunicaron a través de las redes sociales y a todas ustedes
y a todos ustedes que están desde casa viendo este programa. Pues ojalá hagamos una gran reflexión, porque creo que está en la labor de cada una y cada uno de crearnos un mejor entorno y estar, como bien decían, pues prevenidos ante cualquier situación. Esta es la época que tenemos, pero nosotros podemos hacer que mejore definitivamente. Entonces, pues esta es la reflexión con la que nos quedamos. Les agradecemos nuevamente a todas y a todos y nos vemos muy pronto en una emisión más de aquí de Diálogos en Confianza.